empezar a grabar. Estábamos viendo en la sesión anterior la parte de acentos y un poco las mayúsculas y todo este asunto. Bueno, hoy vamos a ver otra de las cosas que son muy importantes, que son las analogías y la semántica. En semántica vemos todo este tipo de palabras como sinónimos, antónimos, parónimos, homónimos, homófonas, y vamos a ver si llegamos a las oraciones. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Se acuerdan que les había dejado una tarea? ¿Se les complicó? ¿Se les hizo sencillo? ¿Cómo vieron la tarea que les mandé? Este, bueno, yo sí, no la sentí difícil o complicada, Ujú, pero sí hubo una que otra palabra que sí se me dificultó. ujú. Entonces lo que empecé a hacer fue hacer como un glosario Exactamente, muy bien. y hacer unas repeticiones de las palabras para que se me queden grabadas. Perfecto, perfecto. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Hoy ya les envió tarea para que hagan unos test y ya vayan bajando lo que van teniendo. Es decir, ya unos test muy básicos que ya van a ir pudiendo ir haciendo, pero con base ya a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces eso es muy bueno. Bueno, vamos a comenzar un poco. La parte de semántica se refiere a esa disciplina auxiliar de la, del español, de la parte de la lingüística, que se encarga de estudiar el significado de las palabras. Ojo, no el significado lexicográfico, es decir, por ejemplo, silla, ¿no? Así, elementos en el cual no se puede sentar. No, sino la pluralidad de significados que tienen, en este caso, las palabras. Entonces, el idioma es polisemántico. ¿Por qué? Pues porque hay palabras que pueden tener muchísimos significados, una sola palabra. Entonces, un poco lo que hace la semántica, pues es ver cómo se hace ello, pero también podemos tener elementos como tener palabras que vayan a tener significados opuestos o que vayan a tener de alguna manera u otra sonidos iguales, en fin, ¿no? Entonces, en semántica organizamos a las palabras de estas formas. Por ejemplo, sinónimos, que son palabras que tienen significado, ojo, similar o idéntico. Entonces, ojo con esto, porque usualmente nosotros aprendemos que son palabras que tienen significado igual. No es igual, sino que, aunque suene como a promoción de la farmacia del doctor Simi, sino pueden ser similares, es decir, semejantes. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Idéntico es que es exactamente lo mismo, pero hay algunos que son similares y tiene contextos. Los antónimos, a veces son los que se dificultan mucho, son las palabras cuyos significados son lo opuesto totalmente, ¿no? Es decir, significan dos cosas totalmente diferentes, pero también tienen matices y hay que saberlos diferenciar. Luego tenemos los homónimos. Los homónimos, vamos a tener dos tipos de homónimos, lo que son los homógrafos y los homófonos y homógrafos, es decir, las palabras que se escriben igual y significan diferente, y las palabras que solamente suenan igual, pero significan diferente, ¿no? Entonces, esos son los homónimos. Y tenemos los parónimos, en este caso, que van a ser las palabras que solamente se parecen, ¿no? Que en su sonido y manera de escribir se parece, y entonces eso a veces nos causa un poco de confusión. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener, esta es bien importante esta tabla porque esta es la que nos dice realmente cuál es, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los sinónimos, ¿no? Decimos que se escriben diferente, pero su significado puede ser igual, afín o semejante, ¿no? Y su pronunciación, por lo tanto, es diferente. Esto de la pronunciación va a ser muy importante. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos discutir, debatir. ¿Qué piensan con ese? Discutir y debatir puede ser ¿es igual, afín o semejante? ¿Qué piensan ahí? Creo que es semejante porque pues se refieren a lo mismo, intercambiar ideas. Ajá, exactamente, se parece. Muy bien. ¿Qué pensarían, por ejemplo, de casa y hogar? ¿Habría alguna diferencia? ¿Serían las mismas? ¿O habría un matiz? ¿Cómo verían esa?
Creo que creo que tiene que ver con casa, puede ser una estructura, ya sea Exacto, un departamento, una casa en sí, aunque sea un exacto. cuarto puede ser. Y Ujú, hogar se refiere más que nada al donde te sientes, a donde perteneces, por así decirlo, ¿no? Donde te exacto. sientes a gusto, por así decirlo. Exactamente, muy bien. Es decir, cuando nos referimos a casa, más bien nos estamos refiriendo a un término concreto, es decir, la estructura, ¿no? Material. Y cuando nos referimos a hogar, más bien nos estamos refiriendo a un concepto de que entraña la familia, las relaciones que hay dentro, todo ello, ¿no? Pero lo usamos como sinónimo. Muy bien, Armando. Excelente. Luego, antónimos nosotros se escriben diferente, significan lo opuesto, es decir, lo contrario, y su pronunciación es diferente. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí siempre y nunca, ¿no? Es decir, estos son totalmente opuestos. Pero ahora, vean, no necesariamente pueden ser un significado contrario. Es decir, cuando hablamos de contrario, es que puedan existir algunos elementos, digamos, intermedios. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo aquí el concepto, por ejemplo, no sé, bueno, ajá, pongo la palabra bueno, ajá, y pongo el concepto malo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos dos conceptos, bueno y malo? Obviamente son antónimos, pero ¿habría algo entre bueno y malo o ya nada más es bueno y malo así de plano? ¿Habrá algún concepto ahí intermedio entre ellos? Mm, yo digo que sí. ¿Cuál? Bueno, de Por ejemplo. hecho, ahora sí que mi mentalidad es, siempre hay algo intermedio, ¿no? Hay algo que divide lo bueno y lo Ajá, malo, ajá, pero poniéndolo en un ejemplo ya más, eh, en general en la sociedad, lo que es ujú, bueno para una persona puede llegar a ser malo para otra. Entonces siempre debe de haber como un equilibrio en esos aspectos. sí, Y muy yo creo que bien. pues es el tratar de averiguar que sea no tan perjudicial para cualquiera de ambas partes, es el intermedio de entre bueno y malo. Perfecto, muy bien. ¿Tú qué piensas, Alondra? ¿Qué habrá entre bueno y malo? ¿Habrá un concepto intermedio o no? Yo creo que sí, porque como dice Luis, no todas las personas tenemos, por ejemplo, el talento en hacer lo mismo, y Ajá, otras personas que sí pueden hacerlo y otras que no pueden hacerlo. claro, claro. Entonces, ven, aquí incluso lo vemos cuando nos califican, ¿no? Entonces tenemos el concepto bueno y el concepto malo, pero también puede existir el concepto regular, ¿no? Por ejemplo, un regular, o sea, no es ni bueno ni es ni malo, es regular, ¿no? O intermedio, ¿no? O por ejemplo, arriba, ¿no? El concepto arriba y el concepto abajo. Entre el concepto arriba y el concepto abajo habrá, de hecho, se las voy a decir, ¿no? Habrá algo intermedio. Yo digo que sí, es el Sí, espacio que hay entre es ambas cosas, ¿no? exacto. Entre arriba y abajo puede existir el concepto incluso medio, ¿no? O sea, está arriba, abajo o está en medio, ¿no? Por ejemplo, es el espacio que hay, ¿no? Ahí, claro. Entonces, por ejemplo, va esta última. ¿Qué pasa si yo les digo abierto y cerrado? Vamos a ver esa, abierto y cerrado. ¿Qué será? ¿Será en este caso, habrá algún punto intermedio o es solamente hay abierto o cerrado? ¿O Está habrá el algo intermedio? entreabierto, ¿no? Entreabierto, pero a ver, entreabierto, pues sigue abierto, ¿no? O sea, Ah, no es, bueno, sí, en ese sentido, sí. es ahí, por ejemplo, si se fijan, no hay intermedios, o sea, o está abierto o está cerrado, no hay más, ¿no? Por ejemplo, vida y muerte. Por ejemplo, vida y muerte, ¿no? Entonces, vida y muerte solamente hay vida y muerte, o sea, no estás medio vivo ni estás medio muerto, o sea, no hay, o estás vivo o estás Profe, muerto. Dime. yo creo que en ese sentido sí hay algo intermedio, ¿no? Porque una cosa es estar vivo y otra cosa es vivir, ¿no? Entonces yo digo Ajá. que viéndolo por ese aspecto, sí Ujú, siento que haya un intermedio entre vivo y muerto, porque puede uno sobrevivir,
pero no puede estar viviendo. Por Ajá, ejemplo, podemos poner ahorita la pandemia, ¿no? Estamos sobreviviendo a, ajá, pero ya no vivimos como antes, ¿no? Ya no disfrutamos de la exacto. vida como antes. Entonces yo Ajá. digo que ahí sí hay un intermedio. Entonces, aquí quedaría el par así como vivir y sobrevivir, ¿no? O sea Ajá, que exacto. ese sería, Ahí sí pero no hay un intermedio. es exactamente y acá. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, los antónimos se van construyendo así, ¿no? Con los significados, o esto se le conoce como significados contrarios o contradictorios. Contrarios es cuando tenemos elementos intermedios, cuando tenemos muchas palabras, por ejemplo, si yo pongo blanco y negro, pues también tengo gris, ¿no? Entonces puedo poner blanco y gris o negro y gris, pues tengo intermedios. Pero cuando no hay un punto intermedio entre los conceptos, se llaman contradictorios, ¿no? Antónimos contrarios o antónimos contradictorios, ¿no? Aquí le faltaría contradictorios. Muy bien, entonces ahí vamos. Luego, vamos con estos que son los más sencillos, los parónimos. Los parónimos, su escritura es muy parecida, solamente su significado es diferente y su pronunciación es muy parecida. Entonces, esto hace, estas dos, es lo que hace que se confunda. Entonces, por ejemplo, estas palabras que casi siempre se confunden, ¿no? Por ejemplo, hierba, ajá, y hierba. Entonces, aquí lo que pasa es que se está refiriendo a lo mismo, ¿no? Una cuestión interesante, porque hay palabras que, por ejemplo, son como el aida y el haya, ¿no? O sea, son palabras que van quedando, que se llaman arcaísmos y que van quedando. Entonces, por ejemplo, antes se le decía hierba, ¿no? De ahí viene la palabra hierba buena. Pero cuando hablamos de hierba, ya estamos hablando entonces así de un concepto más avanzado, o sea, de la hierba, o sea, de igual, ¿no? Del vegetal, pero escrito de otra manera, ¿no? Entonces aquí, pero parónimos, por ejemplo, también puede ser injerto, ¿no? Injerto y lagarto. Entonces, si se fijan, injerto, lagarto, aquí es que no tengo el pizarroncito aquí para injerto, entonces solamente se parecen como que se nos confunde. Incluso cuando leemos este tipo de palabras, podemos leerlas y llevarnos así, decir una cosa por otra, ¿no? Pero pues no tiene nada que ver. O por ejemplo la palabra bar, ¿no? Por ejemplo la palabra bar y la palabra bat, ¿no? O sea, bar de antro y un bat de bateo, ¿no? Y se parecen. Entonces, son los parónimos. Muy bien. Ahí, Ahí es donde entra el de casa y casar, bueno, de casar y casar, ¿no? Casar con Z y ah, casar con S. no, a esos vamos. A esos vamos. Ah, ok, ok. Sí, porque ahí te fijas, por ejemplo, injerto y lagarto, pues se parecen, pero sí son muy diferentes. Estas igual, ¿no? Hierba y hierba, por ejemplo, tienen aquí la IE, aquí tienen o sea, sí hay más letras, ¿no? En las palabras ahorita que vamos a ver, no, es menos la diferencia. Entonces aquí tenemos son los homónimos, pero los homógrafos. Entonces son estos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo homógrafos, el nombre lo dice mismo, y acá es grafía, ¿no? O sea, es una letra. Entonces, la escritura es igual, en este caso, su significado es diferente y su pronunciación es igual. Pero lo más importante es esto, el significado. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí as, igual la misma palabra, H-A-Z y H-A-Z. Entonces, haz es una inflexión de verbo hacer, ¿no? Por ejemplo, haz lo correcto, ¿no? Y este haz es, en este caso, un manojo de leños, es decir, es cuando nosotros ponemos la leña todo junto, ese es un haz, ¿no? Entonces, eso sería, por ejemplo, un homónimo que se escriben en ese caso exactamente igual, pero significan diferente. Entonces, por ejemplo, yo pongo esta, ¿no? Padre, ajá, pongo padre y pongo padre de papá y padre de sacerdote. Entonces, se escriben igual, ¿no? Suenan igual, pero significan diferente. ¿Qué otra tendrían de esas? Una que se
figura ahorita? ¿Banco, profe? Banco y banco. Déjenme hacer aquí algo con esto para pasar el pizarrón. Aquí, bueno, poner el lapicito. Déjenme hacer un cambio. Permítanme un segundito. Sí, pero banco es exactamente, esa es una. Déjenme hacerlo acá. Y ahora cambio la presentación. ¿Dónde está? Aquí. Hasta acá. Aquí está. Muy bien. Ahí la ve, ¿no? La presentación. Muy bien. Entonces, por ejemplo, nos dice banco y banco. Banco y banco. Entonces, obviamente, estas sí. A ver, aquí lo voy a Ajá. Banco y banco, obviamente, sí son porque este banco se está refiriendo a la cuestión de de la sucursal. Ajá. Esta es una sucursal y este banco se refiere a una silla, ¿no? Ujú. Banco de sucursal y banco de silla, entonces cumple la condición. Se escriben igual, suenan igual, pero significan totalmente diferente. Muy bien, Armando. Una que se te venga a la mente. De hecho, estoy tratando de pensar en una, pero no logro recordar alguna. Disculpe, profe. A ver, por ejemplo, si cometa y cometa quedará. Cometa hecha con papel Ajá, y exacto. madera, y cometa del espacio, ¿no? Del Una espacio. piedra. Exactamente. Entonces ahí sí queda, ¿no? Cometa y cometa. Muy bien. Déjenme ponerle aquí. Pizarrón de acá. Muy bien. Perfecto. Esa sí queda. Entonces cometa y cometa. Entonces aquí la escribimos. Aquí, ¿no? Cometa. Ajá, cometa y cometa. Y cometa. A ver, otra. A ver, esta funcionará, por ejemplo, radio. Ajá, radio y radio. Ujú. Ah, sí, también. Por ejemplo, Sí, Radio profe. de... este es de radio de aparato y este es de radio de pino, por ejemplo, ¿no? Entonces funciona esta, ¿no? En cometa. Muy bien, Ah, entonces, ojo. yo pensé que radio de parte del cuerpo. También, sí ahí vemos que tenemos muchos significados, claro, ¿no? Ajá. Incluso si nosotros vemos, por ejemplo, con el artículo, por ejemplo, si yo pongo el radio y la radio, también tiene significados diferentes. Si yo pongo el radio, me estoy refiriendo a el aparato, ¿no? O sea, el aparato que tenemos en casa. Y si yo digo la radio, es todo el concepto, ¿no? Es decir, anunciantes, estaciones, transmisión y todo ese asunto, ¿no? Esa sería. Muy bien, entonces, ojo, ahí entonces lo que vemos es que tenemos la cuestión de que se escriben exactamente igual, suenan igual, pero en este caso significan diferentes, ¿sale? Entonces, eso es súper importante. Luego, entonces, yo tengo las otras que son los homófonos. Entonces, los homófonos, la palabra clave es fono, es decir, sonido. Entonces, se escriben diferente, ajá, significan diferente, pero suenan igual, ¿no? Entonces, aquí es las que tú decías, las que confundías con parónimos en este caso. Por ejemplo, yo tengo aquí abrazar, ¿no? Abrazar, pero la tengo con Z y aquí abrazar es con S. Y entonces, si yo digo abrazar, es el abrazo que nos damos, ¿no? Así de que nos ceñimos los brazos. Y abrazar es simplemente quemar algo a las brasas, o poner algo a las brasas. Entonces, esa sería. Entonces, a ver, algunos ejemplos que tengan de homófonos, el que tú decías, Armando, por ejemplo, casar, ajá, y cazar, ¿no? Entonces, este es cazar de acechar y de, no sé, matar, y cazar este es de matrimonio, ¿no? ¿Mm? Entonces esos serían homófonos, ¿sale? Muy bien, a ver, Alondra, una que se te venga a la mente, alguna que tengas ahí
que veas. Y a ver, Armando, otra que se te ocurra. Por ejemplo, taza. Ajá, taza, muy bien. Muy bien. Taza, ajá. Y Taza. taza. Muy bien, perfecto. O sea, taza de recipiente, ajá, y taza en este caso de indicador, ¿no? O sea, la tasa de interés, por ejemplo, y aquí la tasa de esto. Muy bien, Ajá, sí. perfecto, muy bien, de medición. Una alondra que tengas. De hola, hola de saludar y hola Ajá, sin H de mar. perfecto. Hola, ajá, y hola. Muy bien, excelente. Entonces, hola de saludo, ajá, de expresión, y hola en este caso de movimiento, ¿no? Profe, Perfecto. Dime. aquí podría quedar el de haber con H y todo junto y haber por separado. Ajá, esos son diferentes. Miren. Este es haber, ajá, y este es haber. Entonces son palabras diferentes. Esta es una sola Ah, palabra, sí, perdón. ajá. Y el otra son dos distintas. Estas son dos, exactamente. Es una conjunción más un verbo, ¿no? Más Ajá, sí, adelante vamos perdóneme. a... No, ¿por qué? Al contrario. Más adelante vamos a ver esto, que este es un error súper común que se da, ¿eh? Súper común. Y usualmente se escribe así cuando lo que queremos decir, así, ¿no? Así, vas a ver, ¿no? A ver, enséñamelo y cosas así, ¿no? Y es este. Ujú. Muy bien, sale. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios de esto. ¿Quedó alguna duda con esto? ¿Algo que haya quedado? ¿No? No, profe, ninguna. Perfecto. Vámonos a los ejercicios. Vamos a hacer algunos ejercicios de esto para reforzar esto. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer así. Vas, aquí Armando, primero. Las palabras ético y ético, o sea, ético con H y ético, sin H, con H, perdón, y una sin H, se pueden considerar de qué tipo. Homógrafas, sinónimas, polisémicas, homófonas, antónimas. Creo que son parónimos. ¿Son parónimos? A ver, ¿tú qué dices, qué dices, Alondra? Sí, igual. ¿Son parónimos? A ver, entonces vamos a revisarlas. Esta yo tengo ético. Ajá, a ver, aquí déjenme sacar el lápiz. Muy bien. Entonces yo aquí tengo ético que se refiere a la cuestión de la moral, ¿no? Y ético que se refiere a una disciplina de corte filosófico. Y entonces, pero son diferentes cosas. Entonces aquí lo único que me está, suenan igual, en este caso, suenan igual, pero se escriben diferente. Entonces en este caso, Ah, ¿qué son sería? homógrafas. En este caso serían homófonas, ¿no? Porque el sonido es Ah, sí. igual. El sonido es igual, ojo, ¿no? El sonido solamente es igual, pero se escriben diferente, ¿sale? Ético y ético, ¿sale? Muy bien. A ver aquí. Eh, ¿Cuál es la alternativa correcta? Es decir, aquí hay que buscar, por ejemplo, vela, vela, ¿no? ¿Qué sería? Vela, vela de todas estas, ¿qué sería? ¿Con cuál sería Sí, vela y vela? sería. Ay, A ver, les ayudo aquí con esta. Vela, vela sería una es que es lo que vimos homógrafa. hace rato. Ajá, Ah, sería un homógrafo porque en este caso se escriben igual, pero ajá, significan distintas cosas. significan diferente. Es una vela de cera y una vela de barco, ¿no? Con lo que se Ujú. va navegando el barco. Muy bien, luego, cima, cima. Esas sí son parónimas. No, esta sería en este caso una homófonas, ¿no? Serían homófonas. ¿Por qué? Porque cima se refiere a esto. Una cima es acá. De la montaña, ¿no? Una cima de algo. Ah, no, fíjate, esta puede ser dos cosas, ¿eh? Puede ser dos cosas.
Una cima puede ser hasta arriba de la montaña, pero también puede ser el valle de la montaña. Entonces, es la cima, esta es con así, y esta es la cima. Ajá. Entonces, pueden ser homófonas, ajá, porque están aquí, pero también pueden ser, en este caso, antónimas, porque son conceptos opuestos, ¿no? Arriba y acá hasta abajo. Entonces, Ah, ok. pueden ser las dos. Pero en ¿Sí? ese caso, ¿cuál sería lo correcto? Si, por ejemplo, en el examen nos aparece la misma pregunta, No, no, ¿cómo no. saber? No, el examen sí es muy claro. Entonces, el examen, si te pone algo así, te diría básicamente. Entonces, en la sucesión de busca el antónimo, o te diría busca el homófono, pero no te pondría, o no te pondría así para como un poco confusa, ¿no? Ah, Porque ok, ok. aquí sí, no. Por ejemplo, esta, a ver, urbe y orbe. Urbe y orbe. Esta también es difícil. Ajá. Porque esta también puede ser dos. Homógrafas y podría ser... Ajá, Urbe, homógrafa. la verdad, no sé qué signifique. Urbe no sé qué signifique, pero siento que la otra sería igual, homófonas. A ver, vamos a revisarlas. Entonces, urbe, ajá, y orbe. Ajá. En realidad son sinónimas porque las dos significan ciudad, ¿no? O sea, cuando hablamos de la urbe de hierro, por ejemplo, nos referimos a Nueva York, o la urbe mexicana, la Ciudad de México, y entonces orbe también significa ciudad, ¿no? Es en latín, entonces, o es un arcaísmo, así se decía. Entonces, urbe y orbe, en este caso, serían sinónimas, pero también, como tienen nada más tienen una pequeña diferencia, entonces también serían parónimas, ¿no? Aquí podemos poner, o sea, porque también suenan casi igual, ¿no? Urbe y orbe, solamente hay una, pero en este caso quedarían mayoritariamente como sinónimas, ¿no? Y aquí tenemos otra, por ejemplo, dilación e hilación. Entonces esta también sería parónima. ¿Por qué? Porque solamente se parecen, suenan un poco igual, ¿no? Pero no son nada iguales. Muy bien, vamos con estas. Sale, vas, Alondra. Viene, las palabras de igual pronunciación son las, ojo, de igual pronunciación. La D de homófonas. Homófonas, claro, porque son las de igual pronunciación. Muy bien, vas, Armando. Las palabras venal y venial, por su escritura son... ¿Podría ser homógrafas? No, homógrafos, acuérdate que es una solamente lo que cambia, ¿no? O sea, aquí ¿cuántas tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? 5. Acá tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, 6. es una letra de más. Venal y venial. Bueno, ya le adelantaba la jefa de gobierno de la Ciudad de México. No sé, profe, perdón, ¿No? no sé. Entonces, esta sería parónima, porque solamente Ah, se parecen, ¿sale? Se parecen un poco, o sea, más o menos ahí, ¿no? Muy bien, vas, Alondra. ¿Qué alternativa presenta una relación incorrecta? Entonces vamos a ver. Dice inicuo, inocuo, esas son parónimas. Inicuo, inocuo. Yo digo que sí, profesor. Parece. Son parecidas, ¿no? Exactamente, son parecidas. Luego, leso y liso. Yo creo que no. Pero dice que aquí son parónimas. ¿No son parónimas? Leso y liso. No, no creo. ¿No crees? ¿Por qué? Porque no son parecidas, no. Su estructura también es diferente y la pronunciación también. Pero fíjate, aquí inicuo, inocuo. Aquí solamente cambió una letra, la O y la I, ¿no? Y si son parónimas, aquí solamente está cambiando la I.
leso y acá dice liso. Entonces nada más cambia una letra y se parecen, o sea, tú dices liso o leso y parece que se escuchen muy parecidas. Entonces sí sería correcta esta, sí serían también parónimas, ¿sale? Luego esta, ato y ato sin H y ato, en este caso, con H. Y dice que son homófonas, ¿serían correctos? No, ¿No? ¿Por qué? porque su estructura siempre es igual. Su estructura es igual, pero ojo, las homófonas solamente suenan igual, pero se pueden escribir diferente. Entonces, por ejemplo, aquí suena igual ato y suena igual ato. Entonces, estas solamente suenan igual, entonces sí es correcta, sí son homófonas, aunque se escriban diferente, pero suenan igual. Entonces, Profe, dime, perdón, es que ya me perdí por completo. Las parónimas y las homófonas, por lo que ahorita estoy entendiendo, son ah, prácticamente las mismas, no, no, porque no, es en cuanto a la pronunciación de la palabra. no, pero hay una diferencia. Voy a regresarme aquí a la anterior lámina. Fíjate, Sí, perdón, sí, es que de verdad no entendí. sí, por eso la práctica es bien, bien importante con estas, porque aquí es lo que nos lleva. A ver, déjame borrar aquí esto. Vamos a regresar aquí y me regreso acá, ¿no? Entonces, ojo aquí. Entonces tenemos las parónimas, en este caso, solamente son parecidas. Ojo, son parecidas. Entonces, por ejemplo, vean aquí la cuestión, ¿no? Aquí tenemos hierba y tenemos, por ejemplo, dos letras, hierba, y luego acá tenemos hierba. Solamente esto es igual, ¿no? El hierba. Pero la I, en este caso, aquí, y la IH, ¿no? Son muy diferentes. Aquí tenemos dos letras de más, ¿no? Y aquí nada más tenemos una. Entonces, estas se parecen. Entonces poníamos el ejemplo, por ejemplo, de parónimo como urbe, ¿no? Por ejemplo, urbe y orbe, ¿no? Entonces, urbe y orbe. Entonces, solamente es una letra la que cambia, ¿no? En este caso, ¿no? O el ejemplo que teníamos ahorita, por ejemplo, ato, ¿no? Y la palabra ato, ¿no? Entonces, solamente, si se fijan, aquí hay aquí el sonido es exactamente igual, ¿no? Aunque tengamos una letra. Entonces, esto es, en este caso, son las homófonas. Entonces, ahí para que no te confundas, hermano. Entonces, las homófonas, ajá, se escriben, en este caso, diferente, significan diferente, pero en este caso suenan igual, ¿no? Entonces aquí poníamos abrazar o abrazar. Entonces, ato y ato, por ejemplo, as, ajá, por ejemplo, as y as, ¿no? En este caso. O incluso la palabra as, ¿no? Entonces, todas estas son homófonas, porque si bien esta tiene una letra de más, una letra que no lo tiene, esta tiene Z, esta tiene Z, pero suenan exactamente igual, ¿sale? Pero se escriben diferente, ¿no? Otro homófono, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, bote, ajá, bote y bote, ¿no? O sea, bote de sufragar y bote de recipiente. Entonces suenan igual, pero se escriben diferente, ¿sale? Y las parónimas, vuelvo a insistir, las parónimas es que no se escriben, no suenan igual, ¿no? Solamente se parece, por ejemplo, urbe y orbe, ¿no? La que poníamos así, bar y bat, ¿no? Entonces, si te fijas, solamente se parece. Y aquí sí suenan igual. Muy bien, Alondra, sí le agarras ahí. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Armando, más o menos ya le vas a que agarrando la onda. Vamos a hacer más ejercicios, ¿eh? O sea, ahorita lo vamos a ir viendo, porque si al Sí, principio suele confundirse. Y luego, estos son los más fáciles, hermano. Estos son los más fáciles, que son aquí, ¿no? Los homógrafos. ¿Por qué los homógrafos son los más fáciles? Porque en realidad se escriben igual, ¿no? Pero significan diferente y en este caso se pronuncian igual. Entonces, siempre con los grafos como el que poníamos ahorita, ¿no? Por ejemplo, el de padre, ajá, padre y padre, ¿no?
Entonces, padre de papá, ¿no? Padre de papá y padre de sacerdote, por ejemplo, ¿no? O expresión, así está padre, ¿no? Entonces, estos, si te fijas, homógrafos, viene de la cuestión de la grafía, es decir, que la grafía es igual, ¿no? La grafía es igual. Ahí tenemos. Perfecto, muy bien, pasamos aquí. Vamos a hacer otros ejercicios, a ver, vamos con estos, ¿no? A ver, permítame. Aquí estábamos en estos, ¿no? Entonces Sí, vamos, profe. vamos con estos. Otra vez dejé el lápiz. Aquí. Muy bien, entonces estamos aquí. A ver, Armando, vas estos, ¿no? Dice, coloque verdadero o falso a la relación propuesta. Dice, Solás, ojo, Salás y Solás. Dice que son parónimas. ¿Es correcto o no? Sí. Perfecto, muy bien. Porque solamente se parecen, ¿no? O sea, Ajá, sí. tienen la A y tienen la O. Muy bien. Siguiente. Urdir y urgir. Dice que son homógrafos. ¿Es cierto o no es cierto? No, no son homógrafos. Perfecto, son parónimas, ¿no? Porque Ajá, solamente tienen se aquí la... parecen. Luego viene secesión y sucesión y dice que son sinónimos. Creo que sí son sinónimos. Es que la verdad no sé qué signifique secesión. Ajá. A ver, ¿tú qué dices, Alondra? ¿Serán sinónimos? Secesión y sucesión. En este caso, secesión es... No creo que sean sinónimos. Exacto, no son sinónimos, porque, vean, secesión es dividir, ¿no? Secesión es dividir, por ejemplo, la guerra de secesión en Estados Unidos fue la guerra de división y sucesión, en este caso, es continuación. Entonces, el concepto de división y continuación, pues no tiene, no va, ni siquiera se parece, tendría que ser división y unión, ¿no? Para que fueran por lo menos antónimos, ¿no? O dividir, separar, entonces no tiene que ver. Entonces, por lo tanto, no son sinónimos. Luego, dilación y delación, dice que son antónimos. ¿Qué piensa? Que no. Ajá. ¿Por qué? Ajá. Dilación, en este caso, es como atrasar, ¿no? Se atrasó, se dilató, ¿no? Es atrasar. Y delación es confesar. Entonces, obviamente, no tiene que ver este concepto con este. Este más bien también sería parónimo, ¿no? Entonces, no es. Perfecto, muy bien. Muy bien. Luego vas, Alondra, esta. O sea, las palabras pérdida y perdida, no, pérdida y perdida, por el significante se pueden considerar pérdida y ¿La D? perdida. La ¿La de D? La D. homófonas, muy bien, homófonas, porque suenan igual. Perfecto. Ajá, pero y, no tenemos el de homógrafo, ¿no? Muy bien. Luego aquí, Armando, excitar y excitar. Excitar y excitar. Creo que son parónimas. ¿Serán parónimas? Ajá, excitar, muy bien, son parónimas porque solamente se parece. Muy bien, y la última, Armando, también. Vacilar y vacilar. Son homófonos. Exactamente, suenan igual, muy bien, homófonas. Entonces, en este caso, vacilar, vacilar de relajo y vacilar de bacteria, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, ahorita vamos a hacer otros. Acuérdense que esto es pura práctica para agarrarle la onda a estos. Muy bien, vamos con estos. Muy bien, aquí tenemos, ¿no? A ver, sinónimos. Vamos con sinónimos y antónimos. Entonces, yo tengo aquí sinónimos. Tengo inquirir. Yo aquí de estas opciones, yo voy a buscar el sinónimo de inquirir. Entonces vas, Alondra. ¿Qué será inquirir? ¿Cuál sería el sinónimo de inquirir?
Indagar. Indagar, muy bien, perfecto. Muy bien. Indagar, correcto, muy bien. Vas, Armando. Sinónimo de audaz. Perdón, profe, ¿qué pasó? Sinónimo de audaz. ¿Cuál será de estas? ¿Podría ser sagaz? Sagaz, muy bien, sí, audaz, sagaz, muy bien. ¿Qué piensas, Alondra? ¿Sí será sagaz o podría ser osado? Siento que sí es sagaz. Porque, ¿cómo defines sagaz? Ajá. Fíjate, aquí esta es una que puede ser como engañosa, ¿no? Esta Que puede ser muy engañosa esta, porque, porque sagaz es una persona, digamos, es una persona muy lista, ¿no? Es una persona muy lista, muy avisada, así, de que entiende las cosas muy rápido, ¿no? O sea, comprende las cosas muy rápido. Ese es sagaz. Pero osado es una persona, por ejemplo, que se atreve a hacer las cosas. Por lo tanto, es audaz, ¿no? Es alguien que se atreve a hacer las cosas. No necesariamente, ¿no? Es alguien muy listo, ¿no? No, o sea, no necesariamente puede ser alguien muy listo. Entonces, alguien audaz es el que hace las cosas, así de que hay que cruzarnos el periférico, órale, ¿no? Entonces va, y este también es usado, ¿no? Una persona sagaz diría, estás loco, yo no cruzo el periférico, paso el puente, ¿no? ¿Sale? Muy bien, vas, Entonces estaba mal, era en sí, lugar de sagaz era audaz. Osado, ajá, perdón. usado, exactamente, es usado. Muy bien, Ah, luego ok. en esta, adusto, vas, Armando, otra vez, adusto, ¿cuál será su sinónimo de esos? Adusto, por lo que ahorita estoy viendo, profesor, es alguien que es rígido, ¿no? Ajá, Alguien. ajá, ahí, mm, Ay, ajá, espérame, no me lo va. ahí está, ahí está. Ujú. ¿Podría ser alguien ermitaño? Podría ser alguien ermitaño. No, porque ermitaño más bien sería como solitario, ¿no? Ajá. Alejado. Sí, no sería esta. Yo Mm, pienso que sería, porque es la única que. ¿Intratable? Intratable, claro. Alguien intratable es alguien adusto, es así, alguien que pues no es fácil que hables con él o que te lleves con él, ¿no? Adusto, ¿no? Ah, ok, ok. Muy bien. Sale, vas, Alondra. Inope. Estas palabras son, casi no las escuchamos, pero son las que vienen en el examen. Eso es lo peor, ¿no? siento que es la de profe. Ajá. Es la B. Muy bien. Es la pobre. Inope es alguien, obviamente es alguien como indigente, ¿no? Indigente, pobre, paupérrimo. Muy bien. Inope. Muy bien, entonces es pobre. Vas, Armando. Pusilánime. ¿Qué será? Inseguro, corto, tranquilo, dudoso, cobarde. Es que podría ser cobarde y podría ser inseguro, porque pusilánime es una persona que es alguien que tiene poco ánimo Ujú, o que es o que es igual cobarde, que no se atreve en realidad. ujú. Entonces, más bien, la que quedaría más sería este cobarde, ¿no? Ok. Sería pusilánime, es cobarde, ¿no? No hace las cosas. Vas, Alondra. Epílogo, que es Resumen, resumen. Ajá. Epílogo, resumen. No sería resumen. Ajá. Vean, el ¿Podría epílogo ser último? el último, claro, claro, exactamente. El epílogo es lo que está al último de los libros, ¿no? O sea, ya uno hace el texto o en la película, por ejemplo, si van a ver las películas de Marvel, ya ve que siempre hay epílogos, o sea, siempre sale como el final final, ¿no?
O sea, ya acabó la película, créditos, luego un cortito, otra vez créditos y luego al final otro cortito. Entonces, esos son los epílogos, ¿no? Lo último. Muy bien. Ahora vamos con los antónimos, es decir, lo opuesto, ¿no? Va. Entonces vas, Armando, ¿qué es lo opuesto de glaciar? Desabrido, franqueza, templanza, ardiente o sinceridad. ¿Podría ser ardiente? Ardiente, claro, porque glaciar es algo frío. Muy bien. Vas, Alondra, de indigencia. ¿La de profe? La de abundancia, muy bien, es lo opuesto. Perfecto, muy bien, excelente. Luego vas, Armando, afrenta. ¿Podría ser justicia? Justicia, sí, afrenta es, sí, es no hacer justicia, claro, totalmente. Muy bien. Vas, Alondra, brusco. Opuesto a brusco. Sutil. Sutil, muy bien, perfecto. Vas, Armando, la última. Unanimidad. Es que dicen, aprobaron por unanimidad. Ah, es ay, ¿cómo es? Desacuerdo. Desacuerdo, perfecto, muy bien. Entonces, en estas no tienen tanto problema. Les voy a enviar mucha tarea de homógrafos, ajá, Homógrafos y homófonos, ajá, y y parónimos también. parónimos. Ajá, les voy a enviar mucha tarea de esto, ¿no? Que es donde El, se atoran yo más. siento, yo siento que en sinónimos y antónimos, más que nada sería por las palabras que no conocemos, que como usted Exacto, dice, son palabras que no se usan frecuentemente o que son de muy extraño ujú, uso, claro. que y tenemos que buscarle su sinónimo o antónimo. Sí, pues por cada cuando escuchamos la palabra inope, ¿no? Así, ando bien inope, ¿no? Ajá, Pues sí, dices, sí. ando bien pobre, ¿no? Ajá. O sea, sí, son palabras que ocupamos poco, ¿no? Entonces, un poco los ejercicios que hay que ir a hacer es un poco para que se vayan acostumbrando al tipo de palabra, ¿no? Muy bien, entonces pasamos a lo siguiente. Entonces, esto es también semántica, se refiere a la parte de las analogías. Las analogías, en este caso, son semejanza, es decir, la semejanza entre las funciones de las palabras. Entonces, por ejemplo, una semejanza o una analogía muy simple, por ejemplo, si yo tengo el sol, ¿no? Yo tengo el sol, entonces, ¿qué será algo semejante al sol que yo tengo en casa, que tenemos en casa, por ejemplo? Este es el Podría sol. ser un foco, Es, podría ser tal vez la estufa. es, exacto. Realmente, más bien sería como el foco, ¿no? ¿Por qué? Porque el foco igual transmite luz, ajá, y transmite calor, ¿no? O sea, se transmite luz y transmite calor. Entonces son semejantes, o sea, son objetos totalmente diferentes, pero tienen una función semejante. Por ejemplo, otra, ¿no? Otra analogía, por ejemplo, está el Polo Norte, ¿no? Así el Polo Norte y acá un oso polar, en fin, ¿no? Ahí y todo. Y este es el Polo Norte. Ujú. ¿Qué tendré análogo en mi casa que sea semejante al Polo Norte? El congelador. Claro, el congelador, ahí está el refrigerador. ¿Por qué? Porque los dos producen frío, ¿no? Entonces, los dos producen frío. Entonces, básicamente, esas son las analogías. Y nosotros le llamamos analogía a la estructura que nosotros tenemos cuando hacemos, en este caso, comparaciones de pares. Entonces, usualmente las analogías tienen algunas reglas, déjenme borrar de aquí, tienen algunas reglas que hay que seguir. Las analogías, tenemos matemáticas, vamos a ver algunas analogías matemáticas cuando veamos mate, pero aquí déjenme borrar esto. Pero estas son verbales, entonces se refiere a pares de palabras. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener esto, ¿no? A ver, aquí le borro y le borro acá. Y le pongo el lápiz acá.
Entonces yo puedo tener este tipo de asociación. Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, leche, ¿no? Leche, y tengo estos dos signos. Leche es a blanco, ajá, y tengo estas dos rayitas. Esto significa como, por ejemplo, sangre, ajá, es a rojo. Y entonces, ¿qué es lo que yo descubro en esta analogía? Descubro varias cosas. ¿Por qué? Porque tengo que seguir una estructura básica para poder hacer esto. Por ejemplo, la palabra leche, ajá, la palabra leche es un líquido. El sangre también es un líquido. Entonces, leche y sangre, ¿no? El blanco dice que la leche es blanca, pues sí es su color, entonces esto es un color. Y la sangre, pues es roja, es su color. Entonces, blanco y va con rojo, ¿no? Van aquí. Entonces, si se fijan, tenemos una estructura así. Este con este y este con este, ¿no? Este concepto de aquí con este y este concepto de acá. Si no están así, no es analogía. Ojo, si no están en este orden, no es analogía. Dime, hermano. Entonces, es parecido como lo que nos había enseñado la clase de matemáticas pasada de los números imaginarios, ¿no? Exacto, exacto. Ujú. Que tienen un poco la misma estructura. Exactamente. Entonces, este va con este y este va con este. Exactamente. Entonces, por ejemplo, leche blanco, sangre roja. Por ejemplo, yo tengo otra. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos, pero a ver otra. Si yo pongo, por ejemplo, círculo, ajá, círculo, y pongo, círculo es a moneda, círculo es a moneda, como, por ejemplo, yo pongo esfera, esfera, esa naranja. ¿Por qué esta analogía sería correcta y cómo funcionaría esta analogía? Podría ser porque la moneda es circular y Ajá, y la esfera es parecido a un círculo. Bueno, en exactamente. realidad es como un círculo y la naranja pues tiene esa forma esférica. Exactamente, porque la moneda es circular, ajá, de entrada aquí, y la naranja es esférica. Pero tenemos, esta es la analogía. Aquí el círculo va con la esfera, es decir, esta es bidimensional y esta es tridimensional. Este es bidimensional y este es tridimensional, o sea, es correcta, ¿no? Uno va con otro y entonces se comparten los conceptos. Perfecto. Entonces, ahí eso sería el primer punto. Ahí no hay duda con este. No, profe. Este es sencillo, ¿no? Vamos a ver ahora. Yo tengo diferentes tipos de esto y esto me sirve para organizar y saber cuáles son. Entonces, por ejemplo, tengo, estos son los tipos de analogías. Unas que son simétricas, ajá, y otras que son, en este caso, asimétricas, ¿no? Entonces, las simétricas es donde, por ejemplo, tenemos los mismos conceptos, por ejemplo, animales, ¿no? Por ejemplo, yo hice la de, por ejemplo, rojo y sangre no son simétricas, ni la de moneda y círculo no son simétricas, porque tengo que poner conceptos, por ejemplo, que vayan en la misma línea. Entonces, aquí estoy hablando de animales. Pero esta es una simétrica donde tengo, por ejemplo, conceptos que no son de la misma línea. Entonces, por ejemplo, si hago una simétrica, tendría que estar hablando, si hablo de un animal, hablo de un animal. Si hablo de un número, un número. Si hablo de un color, de un color, ¿no? Simétricas es que no puedo combinar conceptos. Entonces, eso lo tenemos que entender. Ahora, por ejemplo, vean estas, ¿no? Las que son simétricas. Entonces, los conceptos que yo tengo simétricos, ajá, pueden ser así, sinónimos. Entonces, yo tengo este tipo, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo, verás esa sincero como adorno es atavío. ¿Por qué? Pues porque simplemente este es un sinónimo, veraz y sincero, y adorno es atavío, son sinónimos, ¿sale? Entonces, obviamente, la analogía es correcta, porque está, en este caso, refiriéndose a lo mismo, a un sinónimo. Esta de complementariedad habla acerca de un elemento requiere al otro para existir. Entonces, por ejemplo, o se complementan, ¿no? Se usan de la misma forma. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo, este sería correcto. Martillo es a sin ser, como, en este caso, sueño es a dormir. Con el martillo
necesita el mazo, que será el Cicel, en este caso, y el sueño, ¿no? Dormir. O sea, van conjuntos, ¿no? Aquí. Y esta, con esta nos vamos a quedar cogenéricas, en este caso, que pertenecen a la misma especie, ¿no? Que decíamos, por ejemplo, perro y cachorro, por ejemplo, aquí, lagarto, ¿no? Esa iguana, es decir, en este caso son los animales como oro es a plata, son dos metales, ¿no? O Mercurio a Venus, ¿por qué? Porque los dos son planetas, ¿no? Entonces, estos son otro del tipo. Perfecto. ¿Aquí alguna duda con estas, con las simétricas? No, profe. ¿No? No, profe. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, si quieren vamos a quedarnos aquí. Les voy a enviar mucha tarea entonces de lo que vimos de la cuestión de lo que es homógrafas, homónimas, homófonas y parónimas. ¿Sale? Y les envío algunas analogías de estas para que las vayan practicando. ¿Sale? Sí, profe. Hecho, entonces nos vemos Profe. el miércoles para seguir con Mati. Sí, profe, está bien. Órale, nos vemos Alondra, nos vemos Armando. Hasta luego, Adiós, profe, buen día. Buen día, bye bye.